Ya está, ¿verdad? Ah, esto no, esto es el... Si lo borro, ¿qué pasa? Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, mm, bueno, ya vimos el teorema de Fubini, cómo aplicarlo. Entonces, antes de hacer la generalización a conjuntos Jordan medibles, déjenme ponerles ese corolario que les mencioné ayer. Que realmente no es necesario, pero corolario es el primero, ¿verdad? Al otro le puse teorema, si no recuerdo mal. El teorema fuerte de Fubini, entre comillas, que es el teorema usual. Entonces, acuérdense, si una función es continua, entonces pueden integrar sobre un rectángulo siguiendo el orden de integración que ustedes quieran. Tomando la función como una función de x, integran primero respecto de x y luego lo que sale integrado respecto de y ya. Y si no es continua la función, pues hay que tener un poco de mayor cuidado, como vimos en el ejemplo. Pero aquí en la tarea no hay ninguno de esos, entonces son puras funciones continuas. Entonces, el corolario es como estar haciendo el, el teorema de Fubini varias veces. Lo que nos dice es que si tengo una función en general definida en un rectángulo n-dimensional, R, donde ese rectángulo es como lo hemos definido desde el principio, este producto cartesiano de intervalos unidimensionales, donde AJ es menor que BJ, para J desde 1 hasta N. Entonces, si esta función es continua, lo cual quiere decir que las restricciones también son continuas, entonces se cumple que la integral sobre el rectángulo se puede escribir como la integral de AN a BN, ¿qué hago aquí? Le pongo, le voy a poner paréntesis. La integral de AN-1 a BN-1, etcétera, hasta la integral, paréntesis cuadrado, hasta la integral de A1, B1 de la función f, y lo voy a poner extendido de x1 hasta xn, de x1, acuérdense que cada x está en uno de estos, entonces x1 está aquí, x2 en el A2B2, etcétera, hasta xn está en ANBN, entonces esto es la integral de x menos 1 y luego la integral de xn. Entonces, la demostración la pueden hacer por inducción. No veo muy necesario hacer esto, pero igual, no quiero perder tiempo en eso ahorita. Lo completo yo cuando suba este apunte y ya ustedes lo checan, pero es más o menos fácil, o sea, hay que aplicar el teorema de Fubini. Entonces, digamos, una demostración más formal sería por inducción. Entonces, corroborar que vale para, en este caso, para n igual a 2. Pues para una función de R2 a R, tienen el rectángulo A1, B1, cruz A2, B2, y eso por Fubini, como f es continua, ya saben que cumple con esta separación. Y luego suponer que eso vale para, o sea, que esto vale para el rectángulo N, y luego demostrar que se cumple si aquí le aumento uno más, ¿no? Para N más 1.
Y entonces, como se podrán imaginar, como el Fubini lo pusimos para dos intervalos cerrados, uno n-dimensional y uno m-dimensional, pues simplemente hay que aplicarlo y por la hipótesis de inducción va a ser integrable en este y la función es continua también aquí en el en el n más 1, bn más 1 y ya estaría. Entonces, no voy a perder tiempo en hacerlo, pero no es complicado. Es simplemente aplicar Fubini de manera iterada varias veces. Sí, entonces, por ejemplo, si tienen una integral en, en un rectángulo en 4 dimensiones, pues, y la función es continua, pues lo pueden hacer como dice aquí, ¿no? De A4 a B4, y luego de A3 a B3, luego de A2 a B2, de A1 a B1, de la función de X, Y, Z, W, y van integrando respecto de X y luego respecto de Y, respecto de Z y respecto de W. Entonces, es lo que dice este teorema. O sea, pueden integrar suponiendo que todas estas son constantes, integran respecto de X, luego les va a quedar una función de Y, Z, W, y esa la toman con Z y W constantes, la integran, les va a quedar una función de Z y W, toman W constante, la integran, y al final les va a quedar una función de W que integran al final y ya van a obtener un número. Más adelante voy a poner un ejemplo donde también la dificultad de la integración no solamente está en el dominio de integración, porque podrían pensar, bueno, si tengo un rectángulo, entonces la integral va a ser sencilla. Y no, también depende de qué función yo tenga aquí. Eso lo vemos más adelante. Esto se los completo y se los pongo para que lo vean, pero es aplicar el Fubini varias veces. Y un corolario más, todavía más sencillo, que es aplicación del anterior. Nos dice que si tengo funciones f(i) definidas en estos intervalos contenidos en R a R, para i desde igual a 1 hasta n, continuas, y bueno, como son continuas en estos conjuntos compactos, entonces son acotadas, eso no lo tengo que pedir. Y si f es una función que va del rectángulo que incluye todos estos, o sea, igual que antes, A1, B1 hasta ANBN, definida de esta manera, como el producto, es decir, la función f de x1 hasta xn la puedo escribir como una función f1 que depende de x1, por una función f2 que depende de x2, hasta una función de una función n que depende de xn. Entonces la puedo poner como el producto de esta manera. Entonces, si eso pasa, la integral la puedo escribir como productos de integrales de una variable, es decir, como la integral de A1 a B1 de f de x1 por la integral de A2 B2 de f de x2, etcétera, hasta la integral sobre a n b n de f de xn de xn. Y la demostración se sigue directamente del corolario anterior. Sí, o sea, porque justo esta integral, como f es continua, entonces se puede escribir así.
Y ahora, como esta f se puede escribir como el producto de f's continuas, entonces para efectos de la primera integral, solamente va a afectar la f de x1 y todas las demás van a salir como constantes. Y luego en la siguiente integral solo va a ser la de x2, etcétera. Y entonces voy a tener esto de aquí. Entonces tampoco le veo mucho sentido hacer eso ya. Son teoremas que pueden aplicar, ¿no? Por ejemplo, si tienen una función que sea f de xy, por ejemplo, que sea x por y, entonces pueden aplicar este teorema directamente o integrarlo así como aquí, ¿no? Realmente esto uno no lo usa en la práctica porque mete la función y entonces se pone a integrar como dicta el Fubini y ya, pero digamos también si se les hace más sencillo pueden aplicar esto directamente y entonces la integral de esto pues va a ser el producto de las integrales de cada una de estas funciones. Pero bueno, eso realmente no es muy práctico que digamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es extender la aplicabilidad del teorema fuerte de Fubini, entre comillas, es decir, cuando la función es continua, para conjuntos Jordan medibles. ¿Ok? Y entonces, y el truco va a ser lo que hemos venido haciendo. O sea, tengo un conjunto Jordan medible, lo voy a encerrar en este rectángulo y entonces lo que voy a tener que ver es que la frontera del conjunto Jordan, para que sea Jordan medible, la frontera tiene que ser 0, su medida de Jordan. Y si eso pasa por todos los teoremas que ya vimos anteriormente, entonces la función va a ser integrable aquí y voy a poder aplicar el Fubini en todo el rectángulo, de manera que voy a contar ceros con la función extendida y entonces voy a obtener la integral análoga como la tenemos acá. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos una cosa. Por ejemplo, en el caso de R2, o de R más bien, si tengo una función que va de A a B a R, entonces esta es una de las de cálculo continua. Entonces, el conjunto de imágenes, le voy a llamar ese, que serían los x, f de x, o sea, la gráfica, digamos, de esta cosa, tiene contenido de Jordan 0, 2-dimensional. Cero. Sí, o sea, tengo mi sistema XY y entonces tengo mi intervalo AB y sobre ese intervalo tengo definida mi función. Entonces, este conjunto es la gráfica de esta función, es decir, son todos los pares ordenados x, f de x, tales que x esté en este intervalo. Entonces, esta línea no tiene área, es lo que dice esto. Contenido de Jordan 2-dimensional sería área, ¿no? En 2 dimensiones. 3 dimensiones, volumen, etcétera. Entonces, ¿cómo demuestran esto? Este, fue una de las cosas que creo que había pedido, pero no me acuerdo. Esto no lo demostraron con él, ¿verdad? ¿O sí? O sea, esto va a ser importante en lo que voy a hacer porque acuérdense que si tengo, por ejemplo, una función de R2 en R definida sobre un rectángulo, las funciones con X fijo y con Y fijo son funciones que van de R en R como esta que está aquí.
Entonces, si yo tengo una región tal que puedo definir con esas funciones, y ya he demostrado que esto tiene contenido n+1 dimensional de Jordan 0, entonces esta frontera tiene contenido de Jordan 0 y entonces el conjunto es Jordan medible y entonces mi función es integrable aquí. ¿Sí demostraron esto o no? O sea, más en general, yo según recuerdo que sí lo había puesto ahí, pero en general si tienen dos funciones f y g de Rn en R continuas en un conjunto U compacto, Jordan medible, tal que f de x es menor o igual que g de x para todo x en U. Entonces el conjunto que es los pares xy que pertenecen a R a la n+1, o sea, donde este y es un elemento de R, tal es que f de x es menor o igual que y menor o igual que g de x, para x que pertenece a U, es Jordan medible en Rn+1. Y entonces que sea Jordan medible en Rn+1 significa que su frontera n+1, si le quieren poner aquí, es 0. Y de hecho es un sí, solo sí, ¿no? Esto ya lo habíamos demostrado. Entonces no sé si hicieron esto o no. No, ese creo que no. Exactamente ese no. Y Es que pues este, vimos cosas así. ok, miren, para demostrar que tiene contenido de Jordan 2-dimensional 0, necesitarían cubrir esto con, en general con abiertos, ¿no? Pero en particular con parches, con rectángulos, en 2 dimensiones. Y estos parches en 2 dimensiones, ¿quién se los va a dar? Ah, pues como f es continua, en este conjunto que es compacto, entonces van a poder construir, o sea, eso quiere decir que para todo epsilon mayor que 0, etcétera, ponen la definición y pueden tener estos parches que tienen longitud, bueno, tienen base epsilon entre b menos a, digamos, esos serían los parches. Y con esta altura que es irrelevante. Entonces, con esto pueden demostrar que esa cosa tiene este, medida 0, por ejemplo, o contenido de Jordan directamente. Como es compacto, pues da igual. Entonces, si tiene contenido de Jordan 0, tiene medida de Lebesgue 0. Y en general, pues lo harían igual así. Entonces, si no lo hicieron, le dicen mañana. Al menos algo así como con la línea sí. Eso sí, algo así sí vimos. Ah, Pero ok, pues es similar, nada más que ahora es este de aquí. De todas maneras, dígale, o sea, aquí la clave es, como f es continuo en este compacto, entonces yo sé que por el Heine-Cantor esta cosa es uniformemente continua. Y entonces con esa cosa de la continuidad uniforme puedo sacar y puedo construir los parches que tienen base epsilon entre b menos a en este caso. Ok, entonces intenten hacerlo y si no le dicen mañana que cheque esto. Y en general pues sería este resultado, porque lo que voy a hacer ahorita es voy a poner el teorema para Jordan, pero para funciones de R2 en R. Y para funciones de RT en R, que es lo que se ocupa, pero al final de cuentas eso se demuestra en general con esto de aquí que puse. Y la demostración es la misma, entonces por eso solamente lo voy a usar lo voy a demostrar para esas funciones
Y si lo quieren demostrar en general, pues simplemente siguiendo la misma idea, nada más que usando este resultado general. Ok, entonces esto con Jesús ahí le pongo. Ok, entonces voy a poner el teorema 1.7.3 sería el tercero. Entonces sean alfa y beta, dos funciones que van de a b a r, continuas, tales que alfa de x es menor o igual que beta de x para todo x en ese intervalo, para todo x en AB. Y vamos a definir el siguiente conjunto, el conjunto U, que va a ser el conjunto de pares ordenados x, y en R2, tales que x va a estar entre a y b y y va a estar entre alfa de x y beta de x. Entonces, ahorita hago un diagrama de esto para que vean cómo se ve. Entonces, si la función f que va de este conjunto U a R es continua, entonces la integral sobre el rectángulo, sobre U, perdón, de f existe. Y además, la integral sobre U, que esta es nuestra fórmula que nos va a ayudar a hacer las integrales, va a ser la integral de AB, la integral desde alfa de x a beta de x, de la función f de xy respecto de y respecto de x. Entonces, a este tipo de región se le llama región tipo 1. Una región tipo 1. Va a haber una región tipo 2 y va a haber una región tipo 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que este, a ver, mejor en una hoja. Entonces, ahorita se va a entender qué es lo que quiere decir todo esto. ¿Qué es ese U? Entonces tengo mi plano XY en este caso, que estoy en dos variables. Y tengo el conjunto U, que es el conjunto de todas las X's que están entre A y B. Entonces tengo A y tengo B aquí. Entonces eso quiere decir que aquí tengo como rectas. Y la Y está entre dos funciones, un alfa de X que está por abajo de una beta de X. Entonces hagan de cuenta que aquí tengo la función alfa de X y por acá no sé otra cosa, tengo la función beta de X. Entonces esta cosa es la U. La región tipo 1. Entonces, X está bien acotado entre A y B, no está acotado con funciones, sino entre dos números, mientras que en Y, si me imagino una recta que empieza por abajo, entonces toca aquí primero y luego toca en la siguiente función beta de X. ¿No? Y estas dos funciones estamos pidiendo que sean continuas.
Entonces, esta alfa de x, digamos, es el conjunto de, o más bien, o sea, este es alfa de x vista como una función, R en R, ¿no? Que son las curvas, como vieron en cálculo 3. O si lo ven como de la manera tradicional, esta sería la gráfica más bien de la curva C que describe esta alfa y que está dada por las parejas ordenadas x, alfa de x, ¿no? Y por las parejas x, beta de x, como quieran verlo. Entonces, evidentemente, una región tipo 2, pues va a ser aquella donde las funciones estén sobre x, digamos, y sobre y yo tenga bien definidos los parámetros. Y una función tipo 3 va a ser una que se puede escribir como tipo 1 o como tipo 2, como yo quiera. Entonces, en ese tipo de regiones voy a poder hacer el cambio en el orden de integración. O sea, aquí no podría hacerlo si la función solamente es de tipo 1. Entonces, a diferencia de los rectángulos donde yo puedo intercambiar esto, aquí no puedo hacerlo porque cuando yo integre esta función, voy a tomar x constante. Entonces, mi función va a depender de y. La voy a integrar y esta cosa me va a dar una función que depende de x completamente. Y al final me va a dar un número. Entonces, si yo cambio esto de este lado, voy a obtener un número y luego voy a integrar y me va a dar una función. Entonces, como que no tiene sentido cambiar. Entonces, aquí el cambio es cambiando el tipo de región. Entonces, para este primer teorema, es para regiones tipo 1, como la que está aquí. ¿Sí? Entonces, cuando tengan una región así, lo que uno va a hacer es, bueno, X de a dónde va, es lo que uno se va a preguntar, y Y de dónde a dónde va. Entonces, siempre nos van a dar cuál es el conjunto donde tengo que integrar. Entonces, aquí, pues la X está bien acotada entre A y B. Mientras que la Y veo que voy desde abajo, toco en alfa de X, y luego sigo en beta de X. ¿Okay? Entonces, esta es la forma general de una región tipo 1. Ok, entonces, ¿quién es la frontera de U? La frontera de U está compuesta por estos intervalos alfa en A y beta en A, ¿no? Que es todo este intervalo cuando alfa vale A, estoy aquí, cuando beta vale A, estoy acá. Entonces es toda esta línea. Entonces, toda esta línea es parte de la frontera de U y esta también. Toda esta. Y además está compuesta por la gráfica de alfa de X y por la gráfica de beta de X. Ok, entonces déjenme escribirlo así para que vean cómo se usa el argumento. La gráfica de alfa, si no lo veo como una función que va de un intervalo a R, sino si la veo de la manera tradicional, pues es el conjunto de puntos X alfa de X, tales que X está en AB. Y la gráfica de beta de X sería el conjunto de puntos X beta X, tales que X está entre A y B. ¿Sí? Todo esto y todo. Entonces la frontera consiste de esta recta, dado por esto, de esta recta, dado por esto, de este conjunto de puntos, que es la gráfica de alfa, dado por esto, y de este conjunto de puntos, que es la gráfica de beta, dado por esto. Pero por el resultado de acá, si tengo una función que es continua, entonces la gráfica va a tener contenido de Jordan 2-dimensional 0. Entonces, por ese motivo, estas dos tienen contenido, o sea, cada curva
que es parte de la frontera de U, tiene contenido 0 en R2. Y esto implica, si todos tienen, entonces, por las propiedades que vimos del contenido de Jordan, el contenido de Jordan entonces de la frontera, que es la unión de estos 4 conjuntos con medida 0, entonces la unión tiene medida 0 también. Sí, entonces se acuerdan que había un teorema que vimos cuando empezamos a ver lo de la extensión de las integrales a conjuntos Jordan medibles. Si tenía una función acotada tal que su conjunto de discontinuidades fuera de medida 0 sobre un conjunto Jordan medible, entonces la integral existe. En este caso la función es continua, las discontinuidades tienen medida 0 evidentemente. Entonces por el teorema que ese sí lo anoté, es el 6.1. Por el teorema 6.1, la integral sobre U de f existe. Entonces, ahora lo que tengo que ver es la fórmula que se cumple, ¿no? Entonces, ya demostré la existencia. Ahora, acuérdense que para hacer integrales de este tipo, tengo que encerrar esto en un rectángulo. Entonces, ¿qué rectángulo voy a usar? Pues aquí ya tengo yo 2 lados. Entonces, voy a usar el rectángulo donde tenga el máximo y el mínimo. Entonces, el mínimo de esta función, alfa, sería este punto. Entonces, tomo este rectángulo. Y el máximo de esta, pues sería este punto más o menos. Entonces, esta la encierro en este rectángulo. Donde este es el mínimo que le voy a llamar M y este es el máximo que le voy a llamar M mayúscula. ¿Sí? Este es el rectángulo R que contiene al conjunto U, el que voy a agarrar. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, ok, entonces, este M es el mínimo en AB de la función alfa de X, como bien dije, y M es el máximo sobre AB de la función beta de X, lo que estoy haciendo aquí. Entonces mi rectángulo, entonces tomamos R como el rectángulo, ya dijimos que era con esta base AB, cruz, con estas longitudes, ¿no? M y M mayúscula, que es este rojo que tengo aquí. Entonces, este R evidentemente contiene por construcción a mi conjunto U. Y tenemos que definir la función extendida. Entonces definimos f u como una función que va del rectángulo R a R, como ya hemos aprendido, ¿no? Fu de xy va a ser igual a f de xy si xy está en u y 0 si está en el complemento, ¿no? El complemento de u en R, digamos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en todo esto donde no hay función, donde no hay conjunto, en todo esto, mi función vale 0 y aquí también vale 0 y aquí también vale 0 y solamente vale f de x aquí adentro. Ok, entonces vamos a tomar las funciones phi de x que hemos definido ya anteriormente, de y para x fijo, que va a ser la función sobre u,
de x, y, pero tomando en cuenta que este x es fijo para todo x que está en el intervalo AB. Entonces, esta función como f es integrable también. Es integrable, ¿en dónde? En el otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta función aquí es fija la x, y entonces lo que hago es, ahora sobre el otro intervalo, en este caso varío la y entonces tengo mi función fx aquí, y calculo el área bajo la curva de esta cosa, ¿no? Entonces, esa función es integrable ahí. O sea, déjenme regreso al diagramita Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando x fijo aquí, x fijo, y entonces para este x fijo tengo definida mi función arriba, que varía sobre x, ¿no? Porque acuérdense que es una función de 3 variables, entonces esto está aquí abajo y la superficie está encima de esto, ¿no? Es como si tuviera el diagrama así. Entonces mi superficie está aquí arriba y aquí tengo mi rectángulo, que pinté aquí, x fija, de pico, y entonces me da esta función. Esa es la phi xy que puse ahí. Entonces, esta cosa es continua, a excepción quizá de dos puntos que serían este de aquí y en este de aquí, ¿no? Porque aquí es donde hace el brinco, donde se hace cero, y acá hace el brinco donde posiblemente sea cero, ¿no? En general. Entonces, es integrable ahí. Entonces, pues, es discontinua a lo más en dos puntos, esos que señalé ahí. Porque acuérdense que estoy tomando la función extendida como esta cosa. Ok, entonces puede haber discontinuidad cuando me salga, ¿se acuerdan? Aquí en estos dos puntos puede ser que sea, pero son dos puntos y esos dos puntos pues son numerables. Entonces el conjunto de discontinuidades pues es de medida cero, evidentemente. Entonces, por el corolario, no, por el teorema de Fubini, perdón. De Fubini, lo que tengo es que la integral sobre R de FU es igual a la integral sobre este rectángulo, ¿no? De AB, la integral sobre el otro de MM, de la función extendida, en este caso, respecto de Y, respecto de X. Entonces, aquí estoy aplicando el teorema de Fubini aquí, sobre el rectángulo R. Es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Y ahora, esta integral que aquí que está aquí adentro, pues ya es fácil de evaluar. La integral de M a M grande de la función extendida de XY de Y, pues va a ser la integral. Entonces puedo descomponerla por las propiedades que ya vimos de estas cosas también, como la integral de M a alfa de X. O sea, me voy aquí, de aquí, acá, y luego de aquí hasta acá, y luego de aquí hasta la orilla del rectángulo. De f extendida xy de y más la integral de alfa de x a beta de x de la función extendida xy de y más la integral de beta de x
hasta m de la función extendida de y. Pero por nuestra definición, esta función está, o sea, este intervalo está fuera del conjunto U, entonces ahí mi función esta vale 0. Y este otro intervalo está fuera también de U, entonces la función extendida vale 0. Y aquí adentro, esta función está dentro de U, y esta vale f de x, entonces esto es la integral de alfa x a beta x de la función f de x y de y. Entonces, por lo tanto, esta integral sobre r es, a ver, aquí es extendida así. Sobre U, ¿se acuerdan? Por definición esta, como esta es integrable, o sea, como existe, ¿se acuerdan? Esta es f en U. A ver, déjenme lo pongo mejor, el orden correcto. Entonces, la integral sobre U de f, si es integrable, entonces existe un rectángulo que contiene a U, tal que esta es integrable, y esta ya vimos que es la integral de 0 a b, de a a b, perdón, de esta integral que ya hemos visto que es la integral desde alfa hasta beta de la función f de xy por dy de x. Sí está claro. Entonces, como ven con todo lo que ya aprendimos antes, pues ya esta parte es sencilla de extender, digamos, estos conjuntos Jordan medibles. Lo único donde hay que tener cuidado es ver que esto efectivamente sí tiene medida cero, y bueno, sí lo es. Entonces, eso chequenlo con Jesús mañana, si es que no lo han hecho. Y de las rectas, pues ya me acaban de decir que sí demostraron eso, ¿no? Que tienen contenido n+1 de Jordan 0. Entonces, no hay problema con eso. O sea, este tiene contenido 0, bueno, está blanca también. Y es de aquí que es esta gráfica también la tiene contenido 0, y por este teorema la integral existe, y ya después es simplemente utilizar lo que hemos aprendido para extender sobre un conjunto la integral utilizando un rectángulo y la función extendida. Perfecto. Sí. A mí me quedó muy claro, por ejemplo, cuando definimos la phi de x de y e hizo el diagramita amarillo. ¿Me Este, puedes? El de que está un poco más a la derecha. este, Sí, ese es como la representación de la phi de x de y, ¿no? sí. O sea, haz de cuenta, tienes esto en 3 dimensiones, x, y, z, y esto que pinté aquí lo tenemos acá. Entonces, a ver, déjenme ser medio cuidadoso. ¿Cómo sería esto? Como que así. Y creo que así, así, ¿no? Entonces, esto es esto que está aquí acá. Entonces, la X está fija de A a B. Y entonces lo encerré en este rectangulito, ¿no? Así, con el máximo, entonces queda aquí adentro. Pero sobre este conjunto tengo definida mi función f sobre el conjunto U. Entonces, mi función f, pues es esta sábana que está aquí arriba. Este es z igual a f de x, y. Está definida sobre U. Fuera de U, la función vale 0 cuando estoy afuera de ese U. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tomo un X fijo y me muevo sobre toda esta en Y. Entonces, cuando me muevo sobre toda esta en Y, aquí arriba pues se está moviendo aquí, digamos, pero aquí afuera está en 0 y luego brinca y se sigue moviendo acá.
y luego vuelve a brincar y se hace 0 aquí abajo. Entonces, por eso digo que en estos dos puntos justamente, esa función que es la que me estás diciendo, la phi xy, es discontinua, quizá, bueno, y de hecho no quizá, lo es, en esos dos puntos nada más. Porque ya acá es continua, ¿no? En todo esto. No sé si era tu pregunta esto. No. Sí, 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 sí. Sí, entonces por eso, ajá, sí, por eso decía lo de los dos puntos, porque date cuenta que estás encerrando ahora en el cuadrado, y entonces fuera del conjunto A no tienes función, entonces vale 0. Entonces vas en 0 y luego aquí, justamente en este punto, brinca y sigue toda esta función, y luego en este punto vuelve a brincar, quizá, y digo quizá porque a lo mejor el rectángulo justamente pega en esos dos puntos y entonces no tengo discontinuidad, ¿no? Por ejemplo, pero en general sí. Ok, vale, vale. Y mi otra pregunta era sobre, eh, ¿realmente cómo sabemos que, que no se puede cambiar el orden de integración? Ah, aquí por la región que tengo, porque hagan de cuenta, si yo hiciera, o sea, voy a pitar esto y ahorita lo quito. Si yo hiciera esto, o sea, digamos, sí se puede cambiar el orden, pero no es tan fácil como con los rectángulos. Entonces, en los rectángulos yo podía voltear esto y no había problema, ¿se acuerdan? O sea, si aquí fuera CD, pues aquí podía poner la integral de C a D, perdón, aquí ya le cambié, aquí ya le cambié el orden. Sería dx dy. Entonces, en rectángulos sí podía, porque no eran funciones lo que me daba aquí. Entonces, si aquí yo cambio así, como lo tengo aquí esto me va a dar una función de y. Y cuando yo integre esa función de y, cuando la evalúe entre estas dos funciones, me va a quedar como una función de x. En cambio acá, cuando yo haga la integral aquí con respecto de y, me va a quedar una función respecto de x. Y luego esta la voy a integrar, pero la voy a evaluar entre dos números. Entonces esto me va a dar un real. Ah, sí, sí, claro. ¿Sí? Ok, Entonces sí puedo cambiar el orden y ahorita vamos a ver cómo, pero es cambiando la región. ok, Entonces, ok. si la región es tipo 3, voy a poder hacer ese cambio. Ahorita te lo explico. En ese sentido es en el que decía que no tiene como sentido hacerlo, o sea, y no puedo hacerlo así directamente aquí. Ok, vale. Ok, Gracias. muy bien. Sí, sí, de nada. Profesor, Entonces, ¿qué a mí pasó, me queda muy bien Alay? claro cómo estamos barriendo el área desde alfa hasta beta con la integral. ¿Cómo? ¿Cómo? O Em, sea, es que no lo veo bien. pero, o sea, exactamente, eh, ¿qué parte? O sea, tenemos nosotros definida una función sobre ese conjunto 1, ¿eso sí te queda claro? Ajá, Esta, sobre el esa Z conjunto o U. F. Ajá, Entonces, acuérdate que como nosotros definimos integrales sobre conjuntos, que son Jordan medibles, por eso tengo que ver que la frontera sea 0, para que este conjunto U sea Jordan medible. Pero ¿qué es lo que hacíamos? Ese conjunto lo encerrábamos en un rectángulo, ¿sí? Hasta ahí vamos. sí. Entonces, lo encerrábamos en un rectángulo y entonces decíamos, bueno, o demostramos que si el conjunto, eh, su frontera tenía contenido 0, entonces la función era integrable ahí, ¿no? En todo el rectángulo. Porque eso quería decir que el conjunto de discontinuidades, justamente aquí lo que le explicaba a Víctor, Ajá. cuando tú defines así como está aquí y ya metes el rectángulo, entonces hay puntos donde no hay función, donde es 0. Entonces tú al barrer, por ejemplo, si tomo x constante,
Si tomo x constante, lo que yo genero aquí es una función que depende de y, que es esta amarilla que pinté. Y entonces tú te mueves de 0 y luego en todo, bueno, si no barro, de hecho, si no barro, paso de aquí a la función aquí arriba. Entonces es discontinuo en todos estos puntos de la frontera. En principio, ¿no? Pero si tiene contenido 0, pues entonces es integrable. Y entonces ya lo que hacemos con el barrido es para aplicar el teorema de Fubini. Ujú. O sea, pero realmente lo que nosotros estamos calculando es el volumen que está por debajo, o sea, por arriba de este conjunto U, y por debajo de esta función. Es ese volumen el que yo estoy calculando, pero estoy utilizando mi definición sobre esos conjuntos, que es encerrarlo en un rectángulo, utilizando la función extendida y después definiendo esas funciones cuando x es constante o cuando y es constante, para poder aplicar el teorema de Fubini, dado que esas funciones son continuas. Ya. Sí, sí, es que Pero no sé sí exactamente como que dónde está tu... es que me estaba centrando en integrar lo de acá de la izquierda en vez de ver lo de la derecha. Ah, ya, sí, es que Sí. aquí esta es la región de integración, pero realmente, o sea, ¿qué estoy haciendo? Bueno, tengo un conjunto aquí abajo y tengo una función definida sobre ese conjunto, como dice aquí. Entonces tengo una función que va de R2 en R, que es una superficie, ¿no? Entonces, definida sobre ese conjunto U. Entonces, realmente lo que estoy calculando es el volumen que está debajo de esta cosa sobre ese conjunto U. Y bueno, y ya después, pues, realmente no necesito ver qué pasa acá, más que cuando es discontinuo en esos dos puntos, lo que explicaba hace rato. Entonces, por eso puse este diagramita y me olvidé de esto, ¿no? Pero sí es lo que estamos haciendo, o sea, calculando el volumen que está por debajo de esta función, encerrándolo en el rectángulo, etcétera, todo lo que ya sabemos. Sí, es que me olvidé que alfa y beta son como el C y el D, solo que ahora varían porque no es un rectángulo. Sí. Sí, sí me había olvidado. Gracias, gracias. Bueno, son las 5, creo. ¿Quieren descansar un rato o qué hacemos? Sí, estaré bien, profe. Ok, Jimena, pues, ¿qué tal? 10 minutos, como siempre. ¿Va? Ok, entonces déjenme pausar esto. ¿Se ve mi pantallita? Sí. Ah, perfecto. Si ya ven que luego comparte uno y no se ve nada. Ok. Entonces acuérdense esto. Región tipo 1, la X está entre dos números y la Y está entre dos funciones. Ahora, este teorema que puse aquí, voy a aprovechar para... A ver, no, vamos a dejarlo así. Entonces, hay un teorema similar cuando tengo una región donde la Y es la que está entre dos números o entre dos rectas y la X está entre dos funciones. Esa es una región tipo 2. Entonces, eh, con las mismas hipótesis del teorema anterior, si tenemos que U es el conjunto de X, Y en R2, tales que Y está entre C y D, y X está entre dos funciones, una gamma de Y una alfa, beta, gamma, delta de Y. Estas son funciones, gamma y delta son funciones. Entonces, lo que tengo es que la integral sobre U de F, evidentemente diciendo que gamma y delta son continuas, ¿no? O sea, las mismas hipótesis que aquí, donde gamma y delta son funciones que van de C, D a R.
Entonces lo que tengo es que esta integral la puedo escribir como la integral de C a D. Digamos, es como el cambio en el orden de integración aquí. Esto es lo que significa. De gamma de Y a delta de Y de la función f de xy dx de Y. Entonces, esta es una región tipo 2. Entonces, ¿cómo se ve una región tipo 2? Pues la Y es la que tiene que estar entre dos rectas y la X es la que tiene que estar entre dos funciones. Entonces, esto evidentemente ya no voy a demostrar esto, está de más porque se hace exactamente igual que como hicimos el anterior. Y entonces aquí tengo ahora, acuérdense que este es el dominio, o sea, lo que realmente tengo es la función arriba, etcétera, pero estoy concentrándome en el dominio. Y entonces aquí tengo el número C y el número D, así. Y entonces en X tengo dos funciones. O sea, por ejemplo, esta, que sería gamma de Y, y esta, no sé, así, que sea delta de Y. Aquí son rectas. Entonces, esta es una región tipo 2. ¿Sí se entiende? Es una región tipo 2. Entonces, en la tarea creo que hay un problema que dice, cambia el orden de integración para las siguientes integrales, algo así, y son integrales sobre un conjunto. Entonces, cuando dicen eso, es que si la tienen de esta forma, la integral original, donde estaba aquí, si la tienen de esta forma, entonces la cambien a una región tipo 2 y la escriban así. Porque a veces puede ser más fácil integrar primero respecto de una variable que respecto a la otra, pero el precio que hay que pagar es que hay que, perdón, aquí, es que hay que reescribir la región de esta forma ahora, o viceversa. Entonces, las regiones que son tipo 1 y tipo 2, o sea, para las cuales se les puede hacer el cambio, se llaman regiones tipo 3. Entonces, déjenme ponerlo aparte. Entonces, una región tipo 3, creo que así les llaman, según yo recuerdo. Una región tipo, bueno, le llaman con romanito en vez de con tipo 2. Entonces, una región tipo 3 es una región que es tipo 1 y tipo 2. Entonces, por ejemplo, una circunferencia. Una circunferencia es una región tipo 1 y tipo 2. Es decir, es una región tipo 3. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir esta circunferencia como una región tipo 1, como una región tipo 2. De la siguiente manera. Entonces, tipo 1 es la X la que tiene que tener números. Y tipo 2 es la Y, ¿no? Entonces, si aquí X, este es X y este es Y. Entonces, aquí X va de menos A, y tiene radio A, la circunferencia, hasta A. ¿Están de acuerdo? Entonces, la X va desde aquí hasta acá, donde está definida la función. Y la Y, entonces voy desde abajo hasta arriba, pega aquí primero en esta media circunferencia. Esta media circunferencia tiene por ecuación, o sea, la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada. Entonces aquí, esta parte de abajo sería menos la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Y luego la parte de arriba es la raíz positiva. Entonces esta va de menos la raíz de a cuadrada menos x cuadrada a la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Pero también la puedo escribir como una región tipo 2.
Entonces, a este conjunto le puedo hacer el cambio en el orden de integración cambiándolo así. Entonces, tengo esta región tipo 1 y ahora tipo 2, que sería, pues ahora la y va desde aquí hasta acá, o sea, de menos a a también. Y la x, voy de izquierda a derecha, entonces voy así y me topo con esta media circunferencia que es la raíz negativa de a cuadrada menos y cuadrada. Y luego choco con esta otra parte que es la raíz de a cuadrada menos y cuadrada. A eso se refiere con que sea tipo 1 y tipo 2, que la puedo expresar yo así o así. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando les pidan cambio en el orden de integración es cambiar la región de una tipo 1 a una tipo 2 o viceversa. Pero eso solamente se va a poder hacer en las tipo 3. Solo en las tipo 3 que sea tipo 1 y tipo 2, ¿no? Ok. Y eso pues es solamente de ver lo que yo tenga, si se puede o no se puede. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. Y en general, o sea, por ejemplo, puedo tener un conjunto todo feo, así como este. Entonces, nosotros ya demostramos que, si yo tengo, ¿cuál era o sea, la integral sobre f de u? Era la integral sobre f de u1 más la integral sobre f de u2. Bueno, de la unión, ¿no? Donde u es igual a 1 unión u2, ¿se acuerdan de eso? Bueno, y de hecho lo tienen que hacer en la tarea. Y de manera que la intersección, o sea, que sean disjuntos, que esta cosa tenga contenido cero. Entonces se cumple esto. Entonces cuando tienen un conjunto así feo, pues lo que uno hace es dividirlo. Entonces, por ejemplo, aquí si pongo una línea así, entonces puedo separar este conjunto en 3 regiones. Entonces la integral sobre todo u sería la integral sobre u1, sobre u2, sobre u3. Y por ejemplo, esta línea y con este punto máximo, ya puedo escribir como una región, no sé, tipo 1, por ejemplo, conociendo quiénes son estas curvas. Y acá también. Entonces aquí, por ejemplo, otra línea y acá otra, ¿no? Entonces, conociendo estas curvas, las ecuaciones de estas curvas, ya lo podría escribir como una de estas regiones. Entonces, siempre se puede hacer eso. Hay que dividirlo de manera, como dicen, inteligente para poder hacer eso. Ok, pero siempre hay que conocer quiénes son las curvas, evidentemente, para poder hacer la integral. Entonces, aprovechando por ejemplo, si fuera, o sea, la integral tipo 1, que les pongan la integral sobre quién, sobre el círculo va a ser. Voy a ponerlo así. Sobre mi región, mi conjunto U es el círculo de una función f. Entonces la podría escribir como la integral de menos a, luego la integral de menos raíz de a, así para que vayan viendo la dificultad ahora de integrar esto, ¿no? Hasta acá arriba de esta función. Y primero con respecto de y y luego con respecto de x. Y entonces cambiar el orden de integración de esto sería escribirla como una tipo 2. Entonces este integral, esta sería lo mismo que la integral de menos a de la integral de menos raíz de a cuadrada menos y cuadrada a la raíz de a cuadrada menos y cuadrada de la función f de x de y. Esto sería un cambio en el orden de integración cuando estoy sobre conjuntos. ¿Sí les queda claro? Sí. Entonces hay que cambiar, hay que reescribir la región como una tipo 2 o viceversa.
Entonces no se vale que nada más lo intercambie, no tengo que ver el tipo de región que yo tengo. Y entonces vamos a hacer varios ejemplos. Entonces ya sabemos, para integrales dobles, regiones tipo 1, tipo 2, tipo 3, todo esto se va a cumplir también para integrales triples, para integrales cuádruples o quíntuples o sextuples, siguiendo la misma idea. Entonces, si nos da tiempo y acabo los ejemplos que tenemos que ver, les pongo cómo se vería una región tipo 1, tipo 2 o tipo 3 para una integral triple. O sea, donde mi intervalo de integración ya no sea R2, sino algo en R3, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este teorema va a ser exactamente válido igual. Cuando ponga eso van a entender por qué y se va a poder extender a lo demás. Entonces, por eso no lo hice en general, porque pierde mucho el entendimiento que se tiene aquí y a fin de cuentas es lo mismo. Nada más que aquí pues cambia por R's, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Ya con esto van a poder hacer el 7 y el 8. Entonces, ejemplos de integrales. Ejemplos. Entonces, a ver, déjenme ver aquí. Esto sí lo tengo anotado. Ok. Calcular la integral sobre este conjunto U de la función x cúbica y más coseno de x. Y todo va a ser continuo lo que tengamos aquí. Aunque ya sabemos que si no es continuo también se puede hacer con el ejemplo que vimos. Entonces, calcular esta integral donde U es el triángulo. Entonces, el triángulo conjunto de puntos en R2, tales que X está entre 0 y pi medios. Qué raro. Y Y está entre 0 y X. Hacer esta integral. Bueno, como las funciones son continuas, puedo usar Fubin y eso ya ni lo tengo que poner, ¿no? O si quieren pónganlo en su tarea. No sé qué tan quisquilloso sea. Creo que no mucho. Entonces, todo es continuo y se puede usar Fubin. Entonces, aquí ya la tengo escrita como una región, ¿ven? Es una región tipo 1, si se dan cuenta, porque la X es la que está acotada entre dos números. Y la Y está acotada entre dos funciones, la función 0 y la X. Pero aún así voy a hacer el diagrama de la región para que esto nos vaya quedando más claro cada vez. Entonces tengo X, Y. Entonces acuérdense que esto que estoy pintando aquí es la región nada más. Arriba de esa región está esta función. Y entonces estoy calculando el volumen bajo esa función en ese dominio. Entonces, X va de 0 a pi medios, suponiendo que aquí es pi medios. Y Y va de 0 a X. Entonces, pi medios es más que 1, ¿verdad? No sé, uno por aquí, uno por acá. Entonces, la recta estaría como por aquí. Y igual a X. Entonces, este es Y igual a X. Entonces, va de 0 a pi medios, de 0 hasta acá. Y en Y va de 0, o sea, desde aquí hasta X. Entonces, mi región de integración es esta. Esta es la región U. ¿Sí? Entonces, este integral pues sería igual a la integral de 0 a pi medios, la integral de 0 a X de todo esto. Ay, ya no me acuerdo si grabé. Ah, sí. Entonces, primero integro respecto de X.
y todo lo demás lo tomo como constante. Entonces, esto va a ser la integral de 0 a pi medios. Entonces, integro respecto de x cuarta sobre 4. Y es constante para efectos de esta integral. Más la integral del coseno, que sería el seno. Y eso lo tengo que evaluar de 0 a x. Entonces, estoy integrando como si estuviera en una variable. Es la ventaja de Fubini, o la maravilla. Y luego evalúo esto de 0 a x. Ah, no, lo hice mal y no me dicen. Con razón. Ya me salió algo raro. Es primero respecto de y. Sí ven el error que cometí, ¿verdad? Es primero respecto de y, luego respecto de x. Entonces es la integral de 0 a pi medios. Esto respecto de y es x cúbica es constante. Integral de y es y cuadrada sobre 2. Coseno de x es constante y la integral de 1 es y. Entonces me quedaría y coseno de x. De 0 a x. De x. Entonces esto es igual a la integral de 0 a pi medios. Y evalúo en y igual a x. Entonces me queda x quinta sobre 2 más x coseno de x. Menos, esto se hace 0 y esto también. Entonces me queda así, ¿no? Sí. Y luego esta ya me queda como una función de x nada más. Entonces integro respecto de x. Y esto me queda x6 sobre 12. Ah, y esta cosa hay que hacerla por partes, ¿no? Entonces nos queda más x, ¿cómo va esto? X coseno. Entonces es x seno de x. Y luego vuelvo a hacer la integral más coseno de x. ¿Sí estoy bien? Es la integral de esto, creo, ¿no? Sí, porque es x con la integral de este, me queda seno, y luego la integral de este es menos coseno, pero con el menos de por partes me da más. Y eso de 0 a pi medios. Y ya lo evalúo y me queda pi sobre 6 sobre 12 por 2 a la 6 más pi sobre 2, seno de pi medios es 1. Entonces me queda más pi medios. Coseno de pi medios es 0, luego menos 0, 0, menos 1. Entonces esto me queda pi sexto sobre 2 a la 6, 64 por 12. Son 768 más pi medios menos 1. Y ese es mi resultado. Ay, me torcí el cuello. ¿Sí, sí está bien o no? O ya no, sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí Sí, está. está bien. Ok, ahora, ¿qué tal si me dicen cambia el orden de integración de esto? Entonces tendría que ver si esto lo puedo escribir como una función, como una región tipo 2. Entonces, si se fijan, aquí esta recta corta en este punto, entonces podría tomar la y de 0 a este punto de intersección que sería el mismo pi medios, utilizando la ecuación de la recta. Entonces,
Cuando x es pi medios, y vale pi medios. Entonces y de 0 a pi medios. Y ahora x voy barriendo de izquierda a derecha. Y primero choco con la recta, entonces sería x igual a y. Y luego choco con esta, que es pi medios. ¿Sí? Entonces sí se puede. Entonces se puede cambiar el orden de integración. Pues es tipo 3. Y entonces sería y de 0 a pi medios y x. Pues acuérdense que voy así de izquierda a derecha y choco con esta recta, con esta función. Entonces es y. Y luego sigo y choco con esta recta que es pi medios. Entonces es una región tipo 2. Y entonces la integral sobre u de mi función f sería la integral de 0 a pi medios. Luego la integral de y a pi medios. De la función que es x cúbica y más coseno de x. Y tengo que integrar primero respecto de x, ¿no? Porque es este que puse aquí, y luego respecto de y. Entonces, si se fijan, bueno, a lo mejor aquí esto está muy sencillo de hacer, pero... No, de hecho, por ejemplo, aquí no voy a tener que integrar por partes como acá. Entonces, integrar en este orden es como que más fácil. Entonces, vamos a ver que efectivamente nos da lo mismo, que de hecho pues, tiene que ser, ¿no? De 0 a pi medios. Luego aquí integro respecto de x, la y es constante ahora sí. Entonces me queda x cuarta y sobre 4. Integral del coseno es el seno, ¿no? Y esto lo evalúo de y a pi medios. Y luego tengo que integrar respecto de y. Entonces esto va a ser la integral de 0 a pi medios. Entonces primero sustituyo la x por pi medios, me queda pi cuartos sobre 2 a la 4 con 2 al cuadrado me queda 2 a la 6. Y más seno de pi medios, que es 1, menos y quinta sobre 4 menos seno de y. ¿Sí? Hago la evaluación. Entonces, en x sustituyo pi medios y luego sustituyo la y. Entonces, ahora integro respecto de y esto me queda pi cuarta sobre 2 a la 6, pero me queda y cuadrada sobre 2, 2 a la 7, más integral de este es y, más integral de este es y6 sobre 24. Y la integral de menos el seno es el coseno. Y eso lo evalúo de 0 a pi medios. Entonces esto me queda pi al cuadrado con pi cuarta, pi a la 6 sobre 2 a la 9 más pi medios menos pi a la 6 sobre 2 a la 6 por 24. Sería 8 por 3. Entonces me quedaría 2 al cubo. Sería 2 a la 9. Por 3. Más coseno de pi medios, que es 0. Menos este 0, este 0, este 0. Menos coseno de 0, que es 1. Y esto, pues es una fracción que sería 3 menos 1, me quedan 2. 2 pi sextos sobre 2 a la 9, más pi medios menos 1, y esto es pi sextos sobre 2 a la 8, más pi medios menos 1. Bueno, y acá hice todo el cálculo, pero
Entonces sería 2 a la 6. Sí, mejor déjenme cambiar aquí. 2 a la 6 con 12. Sería 6 por 2, no, 2 por 2, 4. Ah, sí me da. Creo que no, ¿verdad? 2 a la 8 por 3, creo que es. ¿Y acá qué me quedó? Ah, es que me faltó este. Por 3. Ahí está. Entonces, lo mismo. Entonces, a lo mejor aquí no se aprecia tanto, pero a veces en un orden es casi directo integrar y en otro orden de integración es tremendamente complicado. Entonces, por eso es importante pasar de una región a otra región. ¿Sí? ¿Tienen preguntas, dudas sobre esto? Voy a hacer más, evidentemente. Creo que por el momento no, profe. Ok, ¿Puedo poner tantito la página anterior? ¿esta? O la que sigue. Ok, no, sí era esa. Es que ¿Esta? estaba pensando si estos cambios que se hacen se pueden demostrar o, bueno, cómo saber si no me equivoco o si al final de cuentas sí voy a poder cambiarlo así Ah, tal para cual. cambiar de región. Buena pregunta. No, es como que no hay una forma de saber, a menos que te lo chequea. Pero digamos, es así como yo, o sea, yo, la manera que tengo para poder ver si puedo cambiar es esta. O sea, tratar de encontrar un punto, o sea, porque esta región está acotada como que en este rectángulo. Entonces, como lo que yo trato de hacer es encerrarla. Entonces la encierro en el mínimo rectángulo, más o menos es lo que hago. Y ya después, entonces veo que la Y está entre dos números y después para la X trazo eso que les dije como esa recta imaginaria que va de izquierda a derecha. Y entonces ya veo en dónde topo primero y luego dónde topo después. Y lo mismo si fuera al revés, me voy de abajo hacia arriba. Entonces veo dónde topo primero y veo dónde topo después. Es así como más o menos yo le hago. Pero evidentemente para integrales triples esto se pone un poco más complejo, ¿no? Porque ya son cosas con una dimensión extra, pero más o menos así yo le hago, pero no sabría así como que sea una forma para estar totalmente seguro. O la otra es cuando tú escribas la región, o sea, ya que la escribiste así, que la trates de pintar otra vez, y si te da lo mismo que tenías antes, pues ya eso quiere decir que estás bien. O sea, ya que la pintaste así, ahora agarras y dices, Y va de 0 a pi medios. Y luego X va de 0, de Y a pi menos 2. Entonces, la ecuación aquí, la función es X igual a Y, que sería la recta. Y entonces topa en pi medios. Entonces dibujas la región y te fijas en la que tenías originalmente. Y si es la misma, pues eso ya como que es una forma de ver que estás bien. Aldair, no sé si con eso hay más o menos. Entonces ya para Este, estas integrales ya siempre va a ser de pensarle en cada una. sí, pues yo haría eso, ¿no? O sea, ya que la escribí, la pinto otra vez y entonces veo que me quede la misma. Entonces, si no me queda la misma, pues entonces estoy mal, ¿no? Algo hice mal al escribirla acá. Pues esa sería como la forma de checar. Ya no hay más herramientas más poderosas o ya nos va a tocar hacer siempre esto en todo lo demás. Claro, sí, sí. Sí, pues con práctica y así. Por eso dijo de lo del nivel de dificultad, ¿no? Sí,
Sí, justo con las triples se pone más feo, ¿no? Porque luego hay que calcular que si tienes un cono y está metido en una esfera y se intersecta en no sé qué, entonces justamente ahí ya ver esas cosas está un poco más difícil. Todavía aquí en estas, la cosa no está tanto, aparentemente, ¿no? Vamos a ver un ejemplo donde algo que parece muy sencillo nos va a dar una cosa así medio horrible y entonces hay algunas integrales donde hay que pensarle un poco más, pero en estas que son así, como muy simples, no está tan complicado. O sea, yo haría eso, lo que te explicaba, y luego ya que lo tengo escrito, la vuelvo a pintar y si es la misma que tenía originalmente, pues ya, continúo y hago mi integral y me persino y le ruego a Dios que esté bien, ya, Exactamente. ¿no? No queda de otra. A ver, ahora vamos a ver, calcular. Bueno, esto no sé, ok, calcular la integral de a cuadrada menos y cuadrada a la 1/2, así la voy a dejar, sobre la circunferencia, sobre la circunferencia de radio A centrada con centro en el origen. Entonces, fíjense esta, ¿no? Así cuando nos ponen un problema como estos. Aquí nos dejan libremente que integremos respecto a quien queramos. Entonces, si primero integro respecto de Y, voy a tener que hacer la sustitución trigonométrica y todo ese rollo. Entonces, como que se ve más complicado. Si primero integro respecto de X, esta va a ser constante para efectos de esa integral. Y el integrando seguramente va a tener la raíz cuadrada de esto porque estoy integrando sobre la circunferencia. Entonces me conviene hacer esta integral sobre la circunferencia en el orden dx de y. ¿Sí? Entonces tengo que escribirla como una región tipo 2. La y constante y la x entre funciones, ¿ok? Ustedes pues, son libres de hacer la otra, pero pues a mí me da flojera. Entonces, esta es la que se ve mejor. Y ahora es sobre todo la circunferencia. Como esta función de aquí adentro es simétrica, porque está al cuadrado y todo eso, entonces integrar sobre toda la circunferencia es lo mismo que integrar sobre un cuadrito y multiplicarlo por 4. O sumar este más este. Esto lo puedo hacer por todas las propiedades que nosotros ya demostramos. O sea, todo el círculo lo parto en 4 regiones, si lo quieren ver así. Entonces, la integral sobre todo el círculo va a ser la integral sobre este, más la integral sobre este, más la integral sobre este, más la integral sobre este. Pero como esta cosa es simétrica, entonces realmente va a ser 4 veces la integral sobre uno de estos. Entonces, ¿sí o no? Creo que sí. Entonces, a ver, esto lo escribo como una región tipo 2. Entonces, de Y, que está y X. Entonces, Y tiene que ser constantes. Entonces, Y va de 0 a A. Y X va de, trazo mi línea imaginaria, choco aquí en esta, que sería 0, y luego sigo y choco con esta curvita que es la raíz de A cuadrada menos Y cuadrada. Entonces, pues estoy tomando nada más este pedacito. Entonces, esta integral va a ser la integral de 0 a A, la integral de 0 a raíz de A cuadrada menos Y cuadrada, de A cuadrada menos Y cuadrada a la 1/2
bueno, 4 veces, perdón, de x de y. Y eso es porque esta cosa está al cuadrado, si no, entonces esto ya no se cumpliría por la simetría, ¿no? Entonces, si lo hice bien, de x de y. Entonces esto es 4 veces la integral de 0 a a. Toda esta cosa es constante para la integral con respecto de x. Entonces me queda a cuadrada menos y cuadrada a la 1/2 por x, evaluada de 0 a la raíz de a cuadrada menos y cuadrada, que es lo que les decía, ¿no? De y. Entonces, cuando evalúe aquí me va a quedar esta raíz por esta raíz, pues me queda 4 veces la integral de 0 a de a cuadrada menos y cuadrada de y. Y esto pues ya es fácil de integrar, es 4 por a cuadrada y menos y cúbica sobre 3 de 0 a, y esto me queda 4 por a cúbica menos a cúbica sobre 3. Entonces me queda 4 y aquí me queda 2/3, entonces me queda 8 a cúbica sobre 3. ¿Sí? Entonces siempre traten de buscar la forma más fácil de hacer la integral, porque si hago primero con respecto de y, o sea, si la pongo como una región tipo 1, entonces tengo que integrar esto con la sustitución trigonométrica. Digo que no es tan complicado de hacer, ¿no? Pero es más fácil hacerlo con el otro orden. Y luego de que le integre con la sustitución trigonométrica, tengo que evaluar entre dos funciones que dependen de x, de 0 a raíz de a cuadrada menos x cuadrada, y quién sabe qué me quede ahí. Entonces, siempre traten de buscar la forma más fácil. En la tarea, esos problemas que nada más les dice calcules de integral, ustedes vean y pueden hacerlo en la forma que sea más sencilla. Ya en los que les dice cambie el orden, bueno, pues ahí sí lo tienen que hacer. ¿Sí? Aquí no quedaba valor absoluto en a cuadrada menos y cuadrada. Pero todo es positivo, ¿no? Así es lo que estaba pensando. Tiene sentido, ¿no? Sí. Ajá, sí, sí. O sea, si fuera sobre todo, entonces sí pondría valor absoluto y tendría que estar viendo qué pasa aquí, qué pasa acá, qué pasa acá. Pero como me estoy tomando el primer cuadrante, entonces ahí tanto la y es positiva y es menor que la a cuadrada. Aparte tengo esa condición, entonces le puedo quitar las barras de valor absoluto. Pero sí, o sea, formalmente pues sería con las barras y luego ya decir, bueno, estoy aquí, entonces esta es una cantidad positiva y entonces pues le quito las barritas. Pero sí, buena observación, Alday, porque luego no es así tan directo y hay que descomponer eso en otras cosas. Pues sí realmente sería valor absoluto. Luego ya como estoy aquí, entonces se le quita ese valor absoluto y ya. Ok. Y bueno, ya casi se nos acabamos de hacer otro ejemplo, el último de hoy. Y el viernes seguimos. Mañana van a ver a Juan, acuérdense. Calcular el área de una circunferencia de radio A. Creo que esto lo hicieron con Juan, pero usaron un cambio de variables que a lo mejor no comprendieron muy bien. Ahorita lo vamos a hacer así como aquí, sin cambiar nada. Entonces, calcular el área quiere decir, acuérdense, el contenido de Jordan. Entonces, calcular el área de una circunferencia de radio A, de nueva cuenta, pues nada más nos vamos a centrar en un pedazo. Quiero calcular el área de toda la circunferencia, pero por simetría, pues va a ser 4 veces este pedacito de aquí. Entonces, igual que el problema anterior, esto va de 0 a, esto va de 0 a, y esta función es raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada si la veo como una función de x, o
a cuadrada menos y cuadrada si la veo como una función de y. Entonces, área quiere decir, calcúlate el contenido de Jordan de esta circunferencia de radio A, que sería S1 en A. Así se le denota, digamos, la esfera en n dimensiones se denota así, de radio A. Entonces, si estoy en la dimensión cuando n es igual a 1, estoy hablando de la circunferencia. Cuando veo S igual a 2, estoy hablando de la esfera. S igual a 3, la 3 esfera, etc. Entonces, por eso uso esta notación. ¿Cuál es el contenido de Jordan de un conjunto? ¿Se acuerdan? Pues será la integral sobre un rectángulo que contiene ese conjunto de la función característica de ese conjunto, que realmente esta función característica es la identidad. Y como estamos en dos dimensiones por el teorema de Fubini y todo eso, entonces ya sabemos que esto sería la integral sobre el círculo, entonces en este caso sobre la media circunferencia, de x de y. O muchas veces van a ver esto, o lo pueden poner también como un dA, que es un diferencial de área. Estas cosas nos van a quedar claras en el siguiente bloque, que es una forma diferencial de volumen, de hecho, en n dimensiones. Ese dA, lo mismo que dx de y o dy de x por el Fubini, no hay ningún problema. Esta cosa es integrable, este es un Jordan medible, no hay. Y entonces, pues la puedo integrar como yo quiera. Entonces esto, si la veo como una región tipo 1, pues sería la integral de x de 0 a A, y la y voy desde acá con mi recta pum, y choco aquí. Entonces voy en 0 y luego choco con la función que sería a cuadrada menos x cuadrada. Entonces sería de 0 a A, la integral de 0 a raíz de a cuadrada menos x cuadrada de y de x. Entonces acuérdense que el contenido de Jordan es la integral de la función característica o de la función identidad. Como este conjunto está en dos dimensiones, por eso es dx de y. Si fuera una esfera, seguiría siendo esto igual así, pero ahora este sería de diferencial de volumen de x de y de z. Entonces, integro con respecto de y. Entonces me queda y evaluada de 0, bueno, lo voy a dejar así. Y de 0 a raíz de a cuadrada menos x cuadrada de x. Entonces esto es la integral de 0 a de la raíz de a cuadrada menos x cuadrada de x. Y bueno, esto, aunque me dé flojera, lo voy a hacer es con el cambio de, aunque ya saben, hay tablas y todo eso, ¿no? Pero entonces x es a con el seno de teta y dx es a coseno de teta de teta. Entonces, esta integral es la integral cuando x vale 0, el seno de teta vale 0, entonces teta es el arcoseno de 0, que sería 0. Y cuando x vale a, seno de teta vale 1, como estoy de 0 a pi medios, el único valor posible es cuando teta vale pi medios. Entonces me queda la raíz cuadrada de a cuadrada menos a cuadrada seno cuadrado, y de nuevo sería valor absoluto y todo eso, pero como estoy aquí, me queda a por 1 menos seno cuadrado, que es coseno cuadrado, raíz cuadrada, valor absoluto del coseno, pero como estoy en esta parte donde es positivo, le quito el valor absoluto. ¿Okay? Pero si, como dice Aldair, realmente tendría que poner esto. Pero como en esa parte de 0 a pi medios el coseno es positivo, pues se lo quito. Por dx, que sería a por coseno de teta, ¿no? Y luego esto, a cuadrada, y esto de aquí es 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Este 2 lo quito. Me estoy yendo así porque se supone que esto ya lo saben hacer. Sobre 2 de teta de 0 a pi medios. Entonces esto sería a cuadrada sobre 2
por teta más seno de 2 teta sobre 2 de 0 a pi medios. Y esto me queda a cuadrada sobre 2 por teta, que es pi medios, más seno de 2 pi medios, que sería seno de pi, que es 0, menos 0, y seno de 0 es 0, entonces nada más me queda así. Y esto es igual a cuadrada por pi sobre 4. Entonces aquí se me olvidó que era el 4 veces. Ah, no, perdón, ahí no. Es así, aquí es 4 veces sobre la media circunferencia. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Esto es pi por radio al cuadrado, como ya sabemos. Y ya está. Entonces aquí le dejamos. Mañana ven a Juan y el viernes continuamos con un ejemplo más de esto y ver qué pasa cuando son integrales triples y ver el teorema de cambio de variable. Profe. Sí. Bueno, no sé, a lo mejor estoy olvidando algo, pero ¿por qué dijimos que el continuo, bueno, de la función característica era la identidad? Ah, porque acuérdate que era la función característica sobre U era 1 si X está en U y 0 si X está en el complemento. Entonces dentro de U, pues, o sea, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo el círculo y dentro de U, pues tengo que esto vale 1. Por eso, esta X de U realmente es como 1. Estoy integrando la función 1, la función constante 1. Ah, ok. Sí, no, ¿Ok? Así, no vamos a así es calcular como... el volumen, sino el área. O sea, de hecho estamos calculando el volumen. Porque acuérdate que, o sea, según la interpretación, la función es esta de acá arriba. Ujú. Pues cuando yo hago la integral de esta función, estoy calculando el volumen que hay bajo esa función, que es la función 1. Entonces estoy calculando este volumen. Pero como es la función 1 que tiene altura 1, el volumen es el área de la base por la altura. Entonces estoy calculando el área porque es la función 1, aunque realmente el área es lo mismo que el volumen, digamos, que hay debajo de esa función. Ah, ok. Vale. No sé si me expliqué, pero sí, o sea, Ah, sí, aquí sí. contenido de Jordan era la integral de la función característica, que es Sí, la sí, sí, función sí. 1. Entonces depende en qué dimensión estoy. Si estoy en 2, pues es de A. Si estoy en 3, pues sería de B, etcétera. Vale. Muchas gracias, profe.